Víctor Toño, buenas noches. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Pues con la sorpresa de que la clase en domingo, ¿cómo ves? ¿Será correcto eso? Excelente, maestro. Cualquier día es bueno. Qué detalle, ¿verdad? Sí, ¿cómo Bueno, siguió de salud? fíjate que a Dios gracias ya muchísimo mejor, ¿no? Ya nada más que por ahí quedó pendiente algo que alguien dijo que la pandilla tenía, no sé yo qué quiera decir eso, pero bueno. Exactamente, pero ¿está yendo usted al hospital, maestro? Sí estoy yendo, pero esta semana quizás esté yo por allá el jueves por la mañana. El jueves por Ah, la muy mañana. bien. Yo te confirmo, ¿no? En un mensajito para que Perfecto. vamos, Sí, la vuelta pues no sea en vano. a lo mejor se lo mando con Alexis o vamos directamente. Bueno, o sea, como vean, son bien llegados de todas maneras. Alexis, doctor. El Perfecto, escenario ya gracias. lo conocemos. A ver, vamos a ver aquí qué pasa. A ver, tenemos ahí a la imagen. ¿Se ve o no se ve? No, No, No quiere. Bueno, un intento más. ¿No quiere? ya se ve. ya quedó, profesor. ¿Qué es lo que leemos por ahí? Son tan amables. Unidad 2, biomolecular. Ok. Bueno, pues entonces, vamos a iniciar, ¿no? A ver qué pasó aquí. ¿Nos salimos? ¿Sí nos oímos o ya no nos oímos? No. Sí, doctor. Sí. Sí se escucha bien. Por aquí algo anda sucediendo otra vez. Espero que ahora no nos vaya a bloquear aquí el propósito, porque ya sería demasiado. Bastante fue lo que tuvimos el día de ayer, como para que todavía otra vez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Creo conocer esa voz de quién es. Es Francisco Bu. ¿Mandé? Francisco Bu. Francisco Bu. Ah, ya, es que te oyes muy lejos. Bueno, a ver, muchachos, vamos entonces a empezar. El asunto es que ojalá que logremos cumplir. Es un tema un poquito extenso. Vamos a hablar un poquito acerca de los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos, bueno, son moléculas ya compuestas, pues propiamente. Sabemos que una molécula está conformada por dos o más elementos. Estos ingresan al organismo a través de la dieta y pues a través de ellos se van a formar las proteínas corporales. Sí, sí vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Perfecto. Bueno, entonces, a través de ellas, o sea, los aminoácidos nos van a ayudar para formar las proteínas corporales y de ellas mismas, llegado el momento, tomamos también para volverlos a tomar. Es decir, esto nos funciona como si fuera una cuenta de ahorro y de ahí podemos tomar, o sea, esto como ven ustedes son reacciones reversibles. De aquí formamos proteínas y de ellas mismas recuperamos aminoácidos. El camino, bueno, esto ya se va a entender mucho mejor en la segunda sección de la materia donde hablemos de lo que es el metabolismo. ¿Por qué razón? Porque los aminoácidos, aquí lo dice el nombre, ¿verdad? Están conformados por todo un esqueleto de carbono, que está aquí referido, más dos radicales, que viene siendo el radical amino y el radical ácido, que es el carboxilo. Entonces le podemos quitar el radical amino y este se transforma en amoníaco, que finalmente va siendo eliminado hacia el medio a través de lo que viene siendo el ciclo de la urea, que es algo que vamos a revisar también en la segunda sección de la materia. El esqueleto de carbonos se puede ocupar para llevarlo a la oxidación. Por ejemplo, pensemos en el ciclo de Krebs para degradarse hasta dióxido de carbono, agua y obtener ATP. O bien para sintetizar otros compuestos. Bien, tenemos entonces que los aminoácidos son unidades o moléculas que vamos a encontrar solas, por eso se les llama monómeros,
Y con ellos, como ya dijimos, vamos a formar las proteínas. Encontramos nosotros que la estructura primordial que tenemos en el caso de ellos, hay varias láminas, las voy a pasar, se les va a quedar como elemento de apoyo para entender mejor lo que estamos hablando. Me voy a abocar a las partes más medulares de lo que viene siendo el tema que hoy nos ocupa. Bien, entonces tenemos que los aminoácidos, ¿verdad? El cuerpo los ocupa precisamente, ya dijimos, dice acá, ¿verdad? Los utiliza para producir llevar a cabo la síntesis de proteínas y se obtienen al descomponer los alimentos. Este término descomponer no lo entendamos como que se echa a perder o al proceso de la putrefacción, sino descomponer en bioquímica significa degradar, hacer pedacitos en las partes que los conforman. Son ocupados en el proceso del crecimiento, caso concreto en el proceso del embarazo, en lo que viene siendo la edad de la infancia, la adolescencia y la juventud, o bien en todas las etapas de la vida cuando se llega a tener la necesidad de reparar tejidos, como sucede en una herida, ya sea accidental o bien quirúrgica. Y pues también en otro tipo de funciones, que pues ya eso lo veremos en otra oportunidad, y primordialmente también la obtención de energía. ¿Por qué razón? Porque las proteínas nos van a servir precisamente como un aporte energético. Ya más adelante aparece una lámina con esto mismo, de que cada gramo de proteína nos proporciona 4 kilocalorías. Bien, estamos hablando de aminoácidos, existen 28 conocidos, pero no vamos a hablar aquí de todos, solamente vamos a referirnos a 20 de ellos, que son precisamente los que entran más en función directa con lo que se refiere al organismo. Y aquí pues se hace una mención, ¿verdad?, que se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que recibimos en nuestra alimentación a través primordialmente de los productos cárnicos. Pero esto no quiere decir que solamente la carne. Los vegetales, también sean frutas o verduras, también tienen un aporte de proteínas, aunque su cantidad es mucho menor, pero sí la tienen. La cuestión de que son esenciales es porque estos tienen que ingresar directamente por la dieta. La situación es que el organismo estos no los puede sintetizar, no los puede producir. En cambio, los no esenciales, estos, aprovechando a los esenciales, de aquí el organismo puede sintetizar estos otros, pero sin estos no se pueden producir los esenciales. Aquí tenemos un listado digamos, de los 20 aminoácidos. El listado se pone ante ustedes para que los conozcan, ¿verdad? El curso lamentablemente no nos da para hacer la memorización o tenerlos presentes a todos ellos, y mucho menos las abreviaturas que se manejan en el momento en que se trabaja con ellos. Aquí tenemos la mención de todos estos. Quisiera hacer una referencia un poquito respecto a que es la tirosina. Ahí les va una especie como de trabalenguas. Notemos cómo está escrito tirosina, con S. La palabra sin duda nos hace un poquito de mención o nos trae a memoria la tiroxina con X. Entonces va el asunto del trabalenguas. La tirosina forma parte de la tiroxina, pero hay que hacer diferencia. La tirosina con S es un aminoácido, en cambio la tiroxina con X es una hormona, la hormona que produce la glándula tiroides, para que por ahí lo tengan presente y no nos vayamos a enredar. Una sola letra hace una diferencia completamente enorme. Bien, ¿cómo están estructurados los aminoácidos? Es un dato importante que debemos tener presente. Aquí nuestra lámina nos hace mención de 4 elementos de ellos. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Pero nos faltan 2 elementos importantes que viene siendo precisamente el fósforo. A ver, carbono, hidrógeno, oxígeno, el fósforo y el nitrógeno, que también son importantes. Aquí tenemos la referencia del nitrógeno. Entonces, los 6 elementos, y nos hemos de acordar de la primera clase, que se encuentran en el 95 al 98% de la materia viva, están presentes en los aminoácidos. Bien, ¿cómo están constituidos los aminoácidos? Este es un esquema muy general y vamos a tratar de explicarlo. Ya sabemos que son elementos o biomoléculas orgánicas porque está presente el elemento carbono con sus 4 valencias útiles. Veamos cómo el carbono se une
a otros elementos, como en este caso el hidrógeno, y cuando veamos nosotros una R, ¿esto qué significa? Que el esqueleto de carbono puede continuar para esta parte, por eso se le llama aquí la cadena lateral. ¿Qué tan larga? No sé, ya depende del aminoácido del que se trate. Pero los datos importantes son estos. Por ahí les debo una lámina que no pude estructurar, tengo fallas en el equipo, de lo que vienen siendo los radicales o grupos funcionales, que son 6. En cuanto lo tenga, se los hago llegar a través del WhatsApp en un cuadrito para que lo tengan presente. Aquí de pronto en esta molécula nos interesa el NH2. Este se llama radical amino y tenemos el otro que es el COOH. Este es el radical carboxilo. Hay que tomar en cuenta, por eso de ahí el nombre, aminoácido, ¿sí? Aminoácido. Amino, ¿por qué? Porque tiene presente el radical amino, y ácido porque está presente el radical carboxilo, que da origen a los ácidos orgánicos. Otro dato importante aquí que debemos considerar es que los aminoácidos, y entiéndanse también de una vez, las proteínas, forman parte de las moléculas orgánicas que intervienen en los sistemas buffer o de amortiguación en el pH. Si nuestro pH se está acidificando, entonces, ¿quién es el que va a entrar en función? Precisamente el radical amino, por su característica básica. Esto de que es básico, hay que tomar en cuenta el detalle de que lo que es alcalino también se le llama básico, ¿sí? Es decir, equilibrando el pH. Por otra parte, si el pH se está alcalinizando, entonces entra en función el radical carboxilo por sus características ácidas para que el pH se mantenga dentro del frágil margen de acción que corresponde a al pH del ser humano. Bien. Otro dato importante que tenemos es jóvenes, que el carbono que está cerca del grupo amino se le va a llamar el carbono alfa, porque a partir de aquí se va a hacer la numeración de los carbonos. ¿Cuántos carbonos tendrá la cadena? No sé. Si son 5 o son 10, la numeración empieza precisamente del punto donde encontremos el radical amino. Y la numeración va a terminar hasta donde encontremos el radical carboxilo, que se le llama por eso el carboxilo terminal. ¿Ya? Entonces, ahí quedan esos datos. ¿Qué más tenemos? Hay un dato importante en el asunto del carbono. El carbono sabemos que tiene 4 valencias y puede unirse entonces con 4 elementos, 4 biomoléculas o 4 grupos funcionales. Cuando esos elementos que se unen al carbono son diferentes, vamos entonces a tener lo que se llama un carbono asimétrico o un carbono quiral. Aquí viene un ejemplo. En este caso, ¿qué encontramos? Encontramos que nuestro carbono, veamos que está unido a un radical amino, a un radical carboxilo, pero está unido a 2 hidrógenos. Si esta formulita, por ejemplo, apareciera en el examen con una pregunta de verdadero o falso, el carbono que tenemos en la ilustración es un carbono quiral, ¿sí o no? En este caso es no. La razón que tiene 2 hidrógenos. Necesitaría tener aquí, por ejemplo, pensemos en un hierro, un magnesio, algún otro átomo, pero que no fuera ni carbono, ni nitrógeno, ni hidrógeno, para que sean diferentes. Los 4 diferentes nos habla de un carbono quiral. Es un dato nada más de conocimiento que es importante lo tengamos presente. Otro dato también que conviene considerar es el asunto de la isomería. Cuando hablamos de la isomería estamos hablando de estructuras que son exactamente iguales en su composición. Hagamos esto de manera rápida. Tenemos 1, 2 carbonos, 1 y 2. Tenemos presente también 1, 2 y 2, 4, 1, 3 y 1, 4 hidrógenos. Oxígenos, tenemos 1 y tenemos 1. Y nuestra cadena lateral, que puede ser muy larga. Tenemos entonces que la molécula es exactamente igual. Sin embargo, por el hecho de tener el radical amino en un lado diferente, ya no es igual desde el punto de vista
funcional e incluso en su comportamiento físico y químico. ¿Qué tenemos aquí? Un isómero. Y como este está del lado derecho, este viene siendo de la serie D, así se le denomina, de dextro o dextrógiro, que son las palabras, ¿sí? La D es lo que significa, y este es de la serie L o levógiro. Entonces, aquí, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Si lo vemos así, pues es exactamente lo mismo, nada más estamos jugando como una especie de adivinanza, pero el asunto está en que estos aminoácidos, aun cuando existen en la naturaleza, no son útiles dentro de las cuestiones, es decir, dentro de la cuestión biomolecular para la vida. Los que ocupamos y con los que vamos a estar trabajando nosotros en esta materia y los que son útiles para el ser humano son los aminoácidos de la serie L, que quede claro, ¿sí? Sí, pregunta, por ejemplo, de examen. Los aminoácidos de la serie L son útiles para la vida. ¿Verdadero o falso? Pues la respuesta es verdadero. Muy bien. Esto también entonces nos da la oportunidad de que nuestros aminoácidos pues tengan la oportunidad de tener carga, es decir, pueden ionizarse. Al perder un hidrógeno, adquiere carga negativa, porque el hidrógeno sabemos tiene carga positiva. Al perder un oxígeno, este adquiere carga positiva, porque el oxígeno tiene carga negativa. Entonces, recordemos que un ion precisamente es una molécula o un elemento que adquiere, un átomo, perdón, que adquiere carga, ya sea positiva o sea negativa. Y entonces, al ionizarse nuestro aminoácido, tiene la oportunidad, como ya vimos hace un momento en el ejemplo, de ayudarnos precisamente a equilibrar el pH y entonces entra ahí esa función de amortiguador. Correcto. Esto es nada más para que entendamos lo que acabamos de hablar, cómo es que trabaja precisamente el aminoácido para equilibrar el pH. La clasificación de los aminoácidos es muy compleja. De hecho, las proteínas son las moléculas más complejas que existen, porque son las más grandes, las más pesadas, y también por su función que veremos más adelante. Notemos, esto ya lo vimos, por sus requerimientos son esenciales y no esenciales, ¿verdad? Y quedamos que estos los recibimos a través de la dieta y estos pues pueden ser sintetizados a partir de los esenciales. Por su polaridad, es decir, son negativos o positivos, pueden dividirse entre estos cuatro grupos: no polares, polares y neutros, ácidos o básicos. Y por la cadena lateral, tomemos en cuenta este asunto de la letra R que tenemos en nuestra molécula, de acuerdo a esa cadena que tiene a los lados, pueden subdividirse en todos estos 8 grupos diferentes, ¿verdad? Y bueno, el curso lamentablemente no nos da para entrar a este punto, ¿verdad? Pero los aminoácidos por esa razón vienen siendo tan complejos también en su estructura. Es decir, un aminoácido puede ser un aminoácido alifático y pertenecer al grupo esencial y al mismo tiempo puede ser no polar. Todo esto puede suceder, al igual como sucede con nuestros nombres. Pues yo soy Saavedra, ¿verdad? Pero puede haber muchos Saavedras, incluso Ortegas, pero no pueden ser José, para acabar, ¿no? Entonces, todos esos elementos que entran en juego los hacen tan diferentes. Sin embargo, en el momento de formar una proteína, todos se van uniendo, según lo veremos más adelante. Bien. ¿Cómo se juntan, pegan los aminoácidos? Formando precisamente lo que se llaman enlaces peptídicos. ¿En qué consiste un enlace peptídico? Precisamente en el punto donde se une un aminoácido con otro. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un aminoácido, lo vamos a unir con este. En el momento en que se establece esta unión, aquí sería un enlace peptídico. Anoten eso, subrayenlo, muchachos, porque más adelante veremos otro tipo de enlaces, aunque son de tipo covalente, pero por la molécula que están uniendo, es decir, uniendo un aminoácido con otro, el enlace que se establece es un enlace peptídico. ¿Sí? Y así es como se van formando los aminoácidos, las proteínas. Si tenemos dos aminoácidos juntos se llama dipéptido y cuando ya son muchos se llama polipéptido. Cuando la cadena acaba de formarse, ya es cierto, es un polipéptido, son muchos aminoácidos unidos,
pero ya conforman lo que es una proteína. En esta lámina que tenemos aquí, quiero aprovecharla también para hacer una breve mención acerca precisamente de esta característica que se da con los aminoácidos, el enlace o el puente disulfuro. El puente disulfuro se da primordialmente cuando nos encontramos en la enorme estructura de una proteína y que se encuentran dos aminoácidos que se llaman así, una cistina y otra cistina. La cistina en su estructura tiene la presencia de azufre y cuando los azufres se encuentran, se atraen entre sí y establecen este enlace. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta es la fórmula normal de un polipéptido, aquí lo estamos viendo, o sea que la cadena continúa para un lado y para otro, y aquí está otro, pero se encuentran aquí y estos que se llama el radical tiol, ¿verdad? El de sulfidrilo, pierden los hidrógenos y se establece el puente disulfuro. ¿Qué importancia tiene ya en la vida la presencia del enlace disulfuro que nos tuerce la molécula de la proteína? Aquí tenemos, por ejemplo, este caso, la tuerce de alguna manera, y este es el ejemplo clásico, o más bien, sí, el ejemplo del asunto que se da en el cabello. En el cabello lacio así tenemos la estructura, hay mucha cisteína, ¿verdad? Y en la presencia de la queratina es la proteína y cisteína es un aminoácido. Entonces tenemos muchas cisteínas aquí y al encontrarse se establecen los puentes disulfuro. Sin embargo, notemos que no es lo mismo el cabello lacio con el cabello rizado o el cabello chino. Notemos, aquí al encontrarse estos, ¿qué sucede? Tuerce la molécula de queratina y es lo que forma precisamente el cabello rizado o chino, ¿sí? Para que lo podamos entender. Fosforilación. Este es un proceso, perdón, que se da dentro de la molécula de los aminoácidos y precisamente consiste en que se le agrega a la molécula un grupo fosfato. De ahí el nombre, fosforilación. Se agrega el grupo fosfato y puede ocurrir, por un lado, en el caso nuestro. Aquí conviene, antes de seguir explicando, traer a memoria cómo es que está estructurada una reacción química. Acordémonos que pusimos el ejemplo de una flecha. De un lado de la flecha vamos a tener lo que son los reactivos, reactantes o sustratos. Ojo con este término, sustrato, porque nos va a ser de utilidad más adelante. Y tenemos del otro lado de la flecha, que puede ser unidireccional, que son las reacciones irreversibles, o una flecha bidireccional, flecha para los dos lados, que estamos hablando de una reacción reversible. Del otro lado, entonces, vamos a tener la presencia de los productos. Y entonces, la fosforilación puede darse al nivel del sustrato, es decir, cuando estamos todavía con la presencia del sustrato o los reactivos, y donde entra también en función precisamente el ATP, trabajando y desdoblándose para formar ADP. O quimiosintético que se da precisamente en otros momentos, ¿verdad? Y donde se llevan a cabo una reacción que se llama así, de tipo exergónica, es decir, que libera energía también y sucede en el proceso de la fotosíntesis. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la fosforilación. Notemos, tenemos nuestra molécula, se le agrega el fósforo, pero es una reacción reversible, es decir, se fosforila y se desfosforila. O sea, lo gana, pero también lo puede perder. Este asunto, ya lo hemos comentado aquí, es algo muy clásico que se da en la química orgánica y sobre todo en la bioquímica, de donde lo tomo, lo ocupo y lo vuelvo a perder. Y es un ir y venir en esas reacciones cíclicas que se van dando en los procesos. Bueno, estos son detalles ya de tipo calórico, que se ocupa precisamente energía para que esto se lleve a cabo. Y aquí viene un detalle más de cómo se lleva a cabo la reacción. Aquí tenemos nuestro aminoácido, la presencia del fósforo y finalmente lo agregamos y ya lo tenemos incorporado a la molécula, pero entran también en función otro tipo de sustancias para que esto suceda, se pueda producir. Bien, glicosilación o glucosilación, porque los dos términos son correctos. ¿En qué consiste esto? Agregarle a la proteína un carbohidrato, o sea, un azúcar. Por ahí ya hemos comentado en algún momento acerca de las glico o glucoproteínas.
que significa precisamente esto, que tenemos una proteína que lleva agregado un carbohidrato. Y esto sucede en el nivel, dentro de la célula, propiamente a nivel de lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Acordémonos que el retículo endoplásmico rugoso, además de sintetizar proteínas, también lleva a cabo otros procesos, como es el de la glucosilación. O sea, tiene varias funciones. Y bueno, aquí vienen algunas menciones de lo que viene siendo este tipo de proteínas que son de utilidad dentro de lo que es la función del organismo. Este listado pues se refiere precisamente a lo que son todos los aminoácidos y tenemos 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, ahí están presentes, ¿verdad? Para, pues, como una aportación para quien guste, pues, leerlos o trabajar con ellos, pues, adelante. Es parte precisamente de nuestro acervo que tenemos por ahí. Bien, continuamos. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de nuestra materia que tenemos para esta oportunidad. A ver que nos abra aquí esto. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí, chicos? O ahí vamos. Yo sé que está cargadito, pero con confianza. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Correcto. Si no se me esperen tanto, me inquietan. Dije yo, me dejaron solo aquí. Bueno. No, profe, aquí estamos. Bueno, correcto. Bien. Bueno, correcto. Ahí seguimos entonces. Tenemos esta siguiente parte, donde veremos algo seguimos sobre este mismo punto de los aminoácidos, pero vamos ahora a trabajar algo sobre lo que son las funciones que estos desempeñan. Ya quedamos que los aminoácidos son como si fueran los ladrillitos para formar una pared, ¿verdad? Y entonces, juntando muchos aminoácidos, formamos precisamente las proteínas. Solitos, los aminoácidos pueden tener función de neurotransmisor en un momento dado. Ayudan también a los minerales y a las vitaminas para que cumplan con su función. También tienen función de tipo energético y ayudan también para reparar o tratar lo que vienen siendo los traumas, las infecciones y deficiencias de minerales o vitaminas. ¿Por qué razón? Porque al unirse con ellas las transportan y nos ayudan para que podamos aprovecharlas mejor en nuestro organismo. Por otra parte, dentro de lo que es el metabolismo, son sumamente importantes. También, ¿de qué otra manera tenemos acá? Y pues ya ahorita veremos en el caso de las proteínas, tienen funciones muy diversas y en su momento también se ocupan como parte de almacenamiento dentro del organismo. Bien, aquí viene una referencia de lo que vienen siendo pues algunos de estos aminoácidos. Leamos algunos de estos, ¿no? Como el ácido glutámico, primordialmente sirve como combustible, notemos, para el cerebro. O sea, aunque es un aminoácido, ayuda en la cuestión energética primordialmente a nivel cerebral, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Aquí vienen referencias de cada uno de ellos. Lo paso, jóvenes, por la cuestión del tiempo, ¿no? Que de pronto nos come, se nos viene encima. Bien, aquí tenemos un listado, que en algo ya lo habíamos comentado, son precursores de las proteínas, o sea, con ellos se forman las proteínas, forman parte incluso de algunas vitaminas, como está el caso de la vitamina B6, la hidroxocobalamina, la B12, que es la cianocobalamina, ¿verdad? Ahí están. Entran también en algunos procesos de la descarboxilación precisamente para obtener energías. Y dice acá, ¿verdad? De ejemplo, la etalanolamina, que forma por descarboxilación la serina y forma parte de algunos lípidos, notemos, ¿verdad? Los encontramos allí junto con los lípidos. Aunque no lo hemos mencionado, también existen lo que vienen siendo las lipoproteínas, ya las han de haber escuchado por ahí, ¿verdad? Bien, y pues forman parte de algunas hormonas, ya comentábamos el caso de, aquí está el ejemplo, vean ustedes, la tirosina, que es el aminoácido, en una hormona que es la tiroxina. Otros son neurotransmisores, como es el caso de la glicina, algunos tienen incluso función antibiótica, como es este caso. O sea, notemos, este es un fármaco, pero por su estructura química viene siendo o perteneciendo al grupo de los aminoácidos. Y otros son parte de lo que vienen siendo metabolitos, es decir, en el momento en que va avanzando el metabolismo, se van produciendo
para entrar finalmente a los ciclos donde se va a llevar a cabo la parte final de la degradación. Tenemos el caso aquí, la referencia de la ornitina y la citrulina que entran al ciclo de la urea. Esto ya lo veremos casi al final de la materia. Por otra parte, a ver si me trabó aquí este asunto. ¿Dónde estamos? Bien. Bueno, aquí tenemos el asunto de estas menciones, más sobre el enlace peptídico que ya habíamos comentado. Aquí está el asunto, un aminoácido, otro, pero notemos que en el momento en que se unen, que es la condensación, ¿qué sucede? Se libera agua. ¿De dónde se obtiene el agua? De aquí, miren ustedes. Vamos a tomar el OH de un aminoácido y tomamos el hidrógeno del otro y ya tenemos nuestro H2O, que es el agua que se libera al medio, y logramos establecer el enlace que ya dijimos se llama peptídico. Bien, aquí está el asunto. Cuando juntamos dos aminoácidos, estamos en un proceso de condensación, ¿verdad? Para formarlo. Y cuando lo rompemos, a ver, ahí les va. Cuando lo juntamos, se liberó agua. ¿Y esto se podrá desdoblar? Sí se puede desdoblar. Cuando se desdobla, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a meter agua en esa reacción con la ayuda de una enzima y entonces entramos al proceso que se llama hidrólisis, hidroagualisis, desdoblamiento, desintegración. Rompemos la molécula con la ayuda del agua y notemos que nuestra reacción es reversible. Podemos condensar, o sea, de 2 formamos 1 y podemos romper, hidrolizar. De 1 tenemos 2. Bien, los péptidos ya quedamos que son cadenas largas de aminoácidos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. El amino terminal, ¿por qué razón? Porque notemos que la cadena, aunque sea muy larga, tiene dos extremos, como si fuera una vara, ¿verdad? Una vara del lado, un extremo del lado izquierdo y otra del lado derecho, pero no, las terminaciones no son las mismas. De un lado tenemos el radical amino, el H2, el NH2, y por el otro tenemos el carboxilo, el COOH. Quedamos claro que este carbono que está junto al radical amino es el carbono alfa, y a partir de aquí empieza la numeración de los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este es el carboxilo terminal. ¿Por qué terminal aquí y terminal acá? Porque son dos extremos de la molécula. Solamente hay que ubicarnos dónde está el radical amino y a partir de aquí inicia la numeración. Este entonces es el carbono alfa. Bien, isómeros bioquímicos ya lo habíamos comentado hace un instante. Los isómeros son moléculas que tienen los mismos elementos, pero algo hay diferente en ellos, que ya lo habíamos mencionado, y es precisamente, como habíamos referido, el asunto del radical amino, que cambia de lugar y entonces pues ya no es exactamente lo mismo. Ya lo hemos comentado y terminamos este punto. Vamos a ver con la tercera parte. ¿Dónde lo tenemos? A ver, ¿dónde está esto? Aquí quedan unos minutitos. Vamos a tratar de aprovecharlos para equilibrar este punto. Bien, veamos. Dale. Ponle ganas. Las proteínas y las enzimas. En este punto vamos a considerar, bueno, ya quedamos que las proteínas en sí son polímeros. Polímeros quiere decir que son muchos aminoácidos juntos, ¿verdad? Aminoácidos de la serie L unidos mediante el enlace peptídico que ya hemos hecho referencia de ello. Las proteínas, entonces, si están formadas de aminoácidos, pues tienen los mismos elementos que los aminoácidos, que son los 6 que entran en el 95 a 98% de la composición de la materia viva. Correcto. Dentro de las proteínas resulta que vamos a encontrar también, aquí está otra vez en el enlace disulfuro, de las proteínas vamos a encontrar que existen ciertas conformaciones espaciales y tenemos entonces lo que vienen siendo los 4 grupos estructurales, atentos, ¿sí? 4 clasificaciones de la proteína desde el punto de vista estructural. Primaria es como una línea. La secundaria, notemos que como que se tuerce como si fuera un resorte.
Aquí se va presentando incluso algunos enlaces disulfuro. La terciaria, notemos que se empieza a doblar la molécula sobre sí misma. Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria, que básicamente es como si fuera una bola de estambre, como un ovillo, y es decir, simula la forma de un globo. De ahí que estas proteínas se les llama proteínas globulares. De ahí viene el caso de las inmunoglobulinas. Inmuno porque su función es inmunológica y globulina porque su forma es más o menos de un globo, es decir, esféricas. Son proteínas muy, muy grandes. Entonces tenemos 4 grupos: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, desde el punto de vista estructural. Aquí está este caso. Notemos cómo el enlace disulfuro va favoreciendo que la proteína se tuerza sobre sí misma. Es interesante tomar en cuenta, aquí tenemos otro caso, hemoglobina, hemo de la sangre, globina, ina porque es una proteína globular. Sabemos que esta proteína tiene 400 aminoácidos, ¿verdad? Y bien, aquí tenemos otro caso de otras proteínas, está el caso de la queratina, las protofilamentos que en un momento dado vimos también, y la estructura más o menos de lo que es la miosina y la, ¿cómo se llama esto? La actina. Vamos a cerrar aquí, muchachos, el tiempo se nos está agotando. Las enzimas las vamos a ver en la próxima clase. De todas maneras, que quede claro esto que vamos a comentar en este momento. Nuestra proteína tiene una forma. Esa forma natural se le llama también la forma nativa, y es así como la proteína es útil para nosotros, en su forma nativa, tal como está en la naturaleza. Sin embargo, la proteína lleva el desventurado riesgo de que puede desnaturalizarse. ¿Qué es lo que la desnaturaliza? Primordialmente cambios violentos o muy marcados en lo que viene siendo la temperatura y el pH. Todos hemos visto, por ejemplo, la clara del huevo en su forma nativa es transparente, líquida prácticamente. Sin embargo, en el momento en que la empezamos a cocinar, la proteína se empieza, decimos nosotros, a cuajar. El nombre más correcto sería se empieza a coagular y se empieza a desnaturalizar. O sea, la forma natural la va perdiendo, se rompen los enlaces disulfuro y adquiere una forma diferente. Notemos que aunque tiene la presencia de los radicales sulfidrilos, ¿verdad? Ya la forma natural ya no la tiene. Y esto, pues, a la proteína la hace insoluble y pierde su actividad biológica. En el caso de la clara, pues es un asunto un poquito diferente, porque para aprovechar sus nutrientes necesitamos el proceso de la cocción. Aquí tenemos otro dibujo que más o menos nos ilustra lo que sucede. Estas líneas que tenemos aquí en punteado es una referencia de lo que son los enlaces disulfuro. En el momento en que se desnaturaliza, notemos qué es lo que ocurre. Adquiere una forma completamente diferente. Y bien, pero aquí tenemos otra referencia acerca de la estructura terciaria, la cuaternaria, ¿verdad? La presencia del radical sulfidrilo y la formación de los puentes disulfuro. Un comentario más de la desnaturalización, unas referencias de algunas proteínas que podemos encontrarlas, ¿verdad? Esto es una referencia completamente general, por eso es que incluso aparece aquí por el caso del pelo, la lana, las plumas y también los cuernos, ¿no? En el caso de los animales. En el caso nuestro, pues tenemos también la queratina en la piel, en el pelo, en el colágeno, notemos, está en los huesos, cartílagos y tendones. Ok, bien. Y las funciones de las proteínas son muchas, jóvenes. Esto, por favor, esta lámina, sí trabajenla con mucho cuidado. Son varias las funciones que tenemos, vean ustedes, de sostén, el caso concreto, ¿verdad? De las proteínas que conforman el esqueleto, la osteína, el contráctil, como es el caso de la miosina y la actina, de defensa, las inmunoglobulinas, regulación genética con el DNA, recepción de señales, los neurotransmisores, enzimática, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y otras funciones más, y aquí está la referencia calórica. Jóvenes, esto es por el día de hoy. Quedamos pendientes con las enzimas y el cuadrito que quedé de mandarles por ahí en el WhatsApp. Cuídense mucho y me mandan un mensajito para su asistencia, son tan amables, por favor. Gusto en saludarles. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Hasta noches. luego. Que tengan buena noche, que descansen. Igualmente. Buenas noches, profesor. Buen fin de semana, buena semana, Gracias, porque pues profe, ya la bye. semana empieza. Buenas noches, gracias. Hasta luego.